Bienvenidos a todos, en este tutorial veremos el menú de modos para crear efectos en Promotion NG. En este menú de modos encontrarás una variedad de opciones para crear efectos únicos. Cada modo afecta a la forma en que pintamos con el primer color y también influye en la creación de formas como líneas, rectángulos y círculos. Además de seleccionar un modo de pintura desde este menú, también puedes usar atajos de teclado que se muestran junto a cada entrada del menú. Y para cambiar rápidamente entre modos, simplemente presiona la misma tecla dos veces, por ejemplo F2, y cuando presiono alterno entre el seleccionado y el que tenía previamente. Antes de empezar, vamos a proteger el área donde vamos a dibujar con la varita mágica de selección sin la opción de Isolate. Paint es el modo que tenemos seleccionado por defecto para pintar siempre. Erase. El modo de borrado utiliza el color transparente para pintar si no hay un plano alfa, el cual vimos en el tutorial de iluminación. Si el alfa está habilitado, el botón izquierdo del ratón reduce la opacidad según el valor seleccionado, mientras que el botón derecho del ratón pinta completamente transparente. Selection. En lugar de modificar píxeles, el modo selección modifica la selección en la imagen. Esto te permite aplicar fácilmente la selección de dibujo con cualquier herramienta de dibujo. El botón izquierdo incluye en la selección y el botón derecho excluye de la selección. Puedes activar temporalmente el modo de selección sosteniendo la tecla E. Halftone. El modo Halftone utiliza el patrón actualmente seleccionado para dibujar. Utilizará los colores primero y segundo seleccionado con el patrón. El modo de dibujo con Halftone lo veremos en un tutorial extendido más adelante. Brightness. El modo brillo permite aclarar los colores de la imagen con el botón izquierdo del ratón y oscurecerlos con el botón derecho. Puedes ajustar la intensidad del aclarado según tus preferencias y recuerda que si no funciona bien es debido al número de colores de tu paleta de color, ya que estas serán las opciones para elegir el color del brillo o oscurecer. Así que prueba a aumentar el número de variaciones de un color o modificar el porcentaje con el que se aplica el efecto. Tint. En el modo tinte, los colores de la imagen se mezclan con los colores del pincel. Esto significa que se toma el brillo de cada píxel de la imagen y se combina con el color del pincel correspondiente. El resultado es un píxel con el color del pincel y el brillo de la imagen. Si notas que no funciona bien entre varios colores, es porque estos tienen el mismo tono y al asignar el mismo brillo dan el mismo color. Increase and Decrease Hue. El modo de incrementar o reducir el matiz toma el matiz de los píxeles de la imagen y los rota dentro de un rango de 0 a 360 grados. Esta intensidad se puede ajustar. En la práctica, si analizamos un color de los modificados, vemos que cuando incrementamos, el matiz se mueve hacia la derecha o cuando lo reducimos, se mueve hacia la izquierda seleccionando otro color. Increase and Decrease Saturation. El modo de incrementar o reducir la saturación incrementa o decrementa la saturación de los colores de los píxeles de la imagen, al igual que hemos visto anteriormente con la herramienta de Increase and Decrease Hue. Puedes ajustar la intensidad del cambio de saturación, al igual que hemos visto anteriormente. Invert. Este modo lo que va a hacer es buscar el color complementario que mejor coincida con nuestra paleta de color. Difference. El modo de diferencia utiliza valores de diferencia entre los colores de la imagen y los colores del pincel para pintar. Por ejemplo, si utilizamos el color blanco, vamos a crear colores complementarios respecto a nuestra paleta de color y el negro producirá una cancelación del efecto. Así, los colores claros tenderán a buscar esos complementarios y los oscuros a tintar el color. Translucent.
El modo translúcido mezcla los colores de la imagen y del pincel proporcionalmente, donde el 100% significa que el color del pincel es el que domina. El modo de ciclo de color utiliza los colores del gradiente actual uno tras otro. Si se alcanza el último color del gradiente, se vuelve a utilizar el primero. Gray. El modo gris reduce los colores de la imagen a niveles de escala de grises. Este funcionará mejor si en nuestra paleta de colores tenemos una escala de grises bien definida. Wrap Through. Lo primero que tenemos que saber es que en Promotion tenemos un modo de prueba para dibujar que se habilita en el menú de Frame. En este espacio podemos dibujar versiones distintas de nuestro dibujo y esta herramienta sirve para poder traer esas modificaciones que hemos hecho en este frame de reserva al frame actual que sí vamos a utilizar. Shade. Lo primero que necesitamos crear para usar el modo Shade es crear un gradiente de colores y dibujar con uno de estos colores en nuestra imagen. Cuando lo activemos podremos cambiar automáticamente de color cada vez que hagamos un trazo, con el botón derecho o el izquierdo para ir en una u otra dirección de nuestro gradiente. Esta herramienta la utilizamos en el tutorial de Parallax y en el tutorial de efectos de capa. Multiple Shade. El modo Multiple Shade funciona igual que el modo Shade, pero utiliza más de un gradiente a la vez. Solo funciona con los gradientes configurados para el modo de pintura de Multishade, que para conseguirlo lo que tenemos que hacer es entrar en el menú de gradientes de color y activar esta pestaña en cada uno de los gradientes que nos interese utilizar. Paint Single Color. El modo de pintar con un solo color dibuja utilizando el primer color actual sin importar si el pincel tiene más de un color. Esta herramienta puede ser muy práctica, por ejemplo, cuando queremos realizar sombras. Replace. El modo de reemplazar dibuja con el pincel actual pero sin transparencia. En su lugar se estampa tal como es. Los dos siguientes modos que voy a explicar tienen un acabado muy parecido. Dependen mucho de la paleta de color y del dibujo para notar la diferencia entre uno y otro. Smear. El modo de difuminar difumina los colores en la dirección en la que tracemos los movimientos con nuestro pincel. Solo lo puedes utilizar con los modos de pintura continua. Blend. El modo de mezcla difumina los colores en la dirección de los trazos y aplica suavizado. Fórmula. Este modo se puede usar para modificar píxeles utilizando diferentes tipos de fórmulas matemáticas que podemos crear nosotros mismos. En el manual y en la web de Promotion podéis encontrar toda la información sobre cómo hacerlo. High Pass. El modo de paso alto aumenta el contraste del brillo de los bordes de nuestra ilustración. Soften. El modo de suavizar reduce los contrastes de color y hace que la imagen se vuelva borrosa. En el modo Soften More será igual que el modo de suavizar, pero aplicado de una forma más fuerte. Light Edges. En estos dos siguientes modos se enfatizan los bordes que están casi paralelos a la dirección sur, este o suroeste, y en el otro los que están en dirección noroeste. Emboss. El modo de relieve coloca las áreas de color oscuro en el fondo, dando la apariencia de que los objetos están en relieve.
en el modo Emboss 2, coloca las áreas de color claro en el fondo. Esto es más claro y fácil de ver si estamos trabajando con una ilustración en escala de grises. Y ahora que conocemos lo que hace cada modo, os voy a enseñar algunos usos que le doy. Por ejemplo, en este caso, que está a medio dibujar, me gustaría darle variedad de colores a las plantas para que sea más orgánico. Para ello las tengo separadas en una capa aparte y las voy a seleccionar con control haciendo clic en el ojo de la capa, y ahora voy a utilizar el bote de sprite para tener un acabado aleatorio. Para ello he aumentado el tamaño del pincel, he aumentado muchísimo el tamaño del radio y he bajado la presión. Y si dibujo y hago una prueba para que veáis cómo son los puntos, voy a empezar con el modo de Different. Selecciono la capa, modos, Difference, así que voy a seleccionar un color oscuro de mi paleta y vamos a hacer unos cuantos clics. Y ahí tenemos el resultado. Vemos cómo le hemos dado una variedad rápida e incluso a lo mejor sería interesante subir aún más el tamaño del bote de spray para que no se queden esos círculos tan marcados, ¿no? Y por ahí podría valer. El siguiente modo que vamos a ver es con el modo de invertir, el cual va a buscar colores complementarios que tienden a funcionar bastante bien. Y ahora tenemos ahí esas plantas con estos colores más vivos. Y por último vamos a probar con Translucent. Vamos a coger un color oscuro, por ejemplo este. Y vemos el resultado. Ahora pasamos a esta cabecera de Offline, en la cual vamos a crear un efecto de glitch. Seleccionando la capa de texto, voy a transformar esta capa en una capa de animación y el modo de Blend. Y ahora voy a arrastrar el pincel hacia la derecha, pues hacia la izquierda, y le damos a play. E incluso podemos darle un poquito más. Y en el tercer frame, otra vez hacia el otro lado. Y vemos cómo tenemos este efecto de glitch rápidamente. Y si probamos en la capa del chico, y ahí lo tenemos. Ahora, como ya os hablé de las ventajas de trabajar en escala de grises en el tutorial de Domina el Pixel Art, vamos a aplicar el modo Translucent y tinte en esta imagen. Y vemos como con un solo trazo podemos modificar rápidamente el color de estos tileset. Y si probamos con el modo de tinte, vamos a probar con los mismos colores, vemos cómo se crean estos resultados. Y por supuesto, pues podríamos ser un poco más finos y detallados. Bueno, y por ahí vemos cómo puede ir quedando, dedicándole un poquito más de tiempo y sin hacerlo con tanta prisa, cómo podemos colorear rápidamente nuestro dibujo en escala de grises con estos modos. Así que recuerda, si estás utilizando alguno de estos modos y los efectos no son muy notables, revisa tu paleta de color y los porcentajes con los que lo estás aplicando. Te recuerdo que si te ha parecido útil este tutorial, te agradezco un me gusta y que si tienes alguna duda participes en el foro de Promotion. Y sin más, que la fuerza de los Saiyan os acompañe. Chao.